Comentamos en este espacio con el doctor José Ramón Cosío del lanzamiento que tuvo lugar el año pasado, en junio, si me equivoco, el año pasado, el lanzamiento del Observatorio Judicial. Esto que en el primer punto fue una iniciativa del área de Derecho del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, pues se dio paso a una iniciativa que ha sumado una gran cantidad de adhesiones y de participantes del momento en que se anunció la presentación del Observatorio de Justicia, Observatorio de la Justicia. A la fecha ya hay una gran cantidad de organizaciones, de expertos, de universidades, de instancias que se han sumado para observar a la justicia, para observar lo que está ocurriendo con la justicia en México después de lo que hemos vivido, que es una reforma constitucional que dio pie a muchas cosas, a un cambio draconiano del sistema de justicia que incluyó una elección muy controvertida que hemos aquí discutido y criticado ampliamente, y el surgimiento de autoridades judiciales desde la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces. Ya vendrá otra elección para concluir esta faena, pero al final de cuentas ya una parte fundamental del sistema de justicia derivó de esa elección judicial y demás cuestiones que están sucediendo en un cambio de régimen, pero el tema aquí es hacia dónde se dirige este cambio de régimen en general y en este caso del sistema de justicia. Y por eso es importante decir que Aristegui Noticias, como este medio de comunicación independiente que tiene decretado 2026 como el año de su consolidación multiplataforma y por supuesto con su alianza con Grupo Radio Centro, ha llegado a un acuerdo para sumarse a la divulgación, al seguimiento de lo que se está haciendo en este Observatorio Judicial que surgió inicialmente en el Tecnológico de Monterrey. Hay personas como la decana Edna Jaime, Lorenz Pantín, Yadira García y el propio José Ramón Cosío, pues impulsaron este proyecto que ha ido creciendo de manera muy importante. Vamos a iniciar esta colaboración como medio de comunicación independiente con una charla que sostendremos esta mañana con alguien con quien hemos hablado en diferentes momentos. Hemos conversado con él en diferentes situaciones y le aprecio mucho que esté en el estudio a Simón Hernández León. Simón es el abogado del caso García Rodríguez y otro versus México y es quien logró para sus representados una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia obligatoria para el Estado mexicano. Así que gracias, Simón, por estar aquí como parte de los esfuerzos de expertos como tú para que este Observatorio Judicial, Observatorio de la Justicia, pues pueda rendir frutos y pueda significar, como lo está haciendo, un referente para la sociedad mexicana e ir viendo lo que ocurre y cómo ocurre en esta nueva realidad de la justicia mexicana. Bienvenido, Simón, y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Creo que es una gran oportunidad estar en tu espacio, que se sume también al observatorio, sobre todo porque en el tiempo actual, paradójicamente, donde se habla de pluralidad y diversidad, el disentir del pensamiento oficial parece ser algo profundamente criticable, ¿no? No se acepta la crítica a las autoridades, al proyecto de la 4T, y más bien se descalifica aquello que intenta problematizar sobre muchos temas, ¿no? En este caso, el tema de la justicia. Pues estamos con esto. Al momento, ¿qué nos podrías contar de lo que ha sucedido con este Observatorio de la Justicia? Bueno, tenemos unos meses ya trabajando a invitación del ministro en retiro, José Ramón Cosío. Creo que es un esfuerzo que en principio hay que destacar, se nutre justamente de la pluralidad. Tenemos a colegios de abogados y abogadas, a las barras, tenemos organizaciones de la sociedad civil, tenemos universidades públicas y privadas, algunos despachos, y eso nos parece que genera un entorno, digamos, de acervo y de conocimiento y de análisis de lo que van a implicar la reforma judicial, las reformas a la ley de amparo, la nueva conformación de la Suprema Corte, la garantía de los derechos humanos, o si por el contrario empezamos a ver algunos problemas, algunos temas regresivos, algunas decisiones de la Suprema Corte que hasta ahora parecen inclinarse más por la afinidad política que por la defensa del Estado de Derecho. ¿Por qué planteas algo así, Simón?
Pues mira, nosotros desde la Ibero Puebla sabrás que tenemos, como varias de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, un trabajo de acompañamiento de derechos humanos ya de mucho tiempo. Estamos monitoreando desde nuestra universidad el tema de tortura, personas desaparecidas, militarización, pueblos indígenas y territorio, acceso a la salud, y en estos meses pues empezamos a ver algunos temas con preocupación. Por ejemplo, el desorden, por llamarlo de alguna manera o caracterizarlo, que ha prevalecido en las sesiones de pleno, discusiones que empiezan y luego cambian datos sobre la marcha. A mí me acaban de pasar un acordeón, un papelito, esa no es la cuantificación, votaciones que de repente ya asumidas, alguien dice, no, resulta que yo estoy en contra. Bueno, si pasó toda la discusión, se vota y luego te adviertes que no leíste o no entendiste el proyecto suficientemente bien, pues ahí hay otro signo de preocupación. ¿Pero ya votaste? Y ya votaste. Uy, ya votaste, ¿no? ¿O qué? Pues han pedido que el secretario general, justo que veíamos el cambio del licenciado Cuello Cetina, reelaborara las votaciones, ¿no? Sí, es fuerte, ¿eh? Cuestiones, sí, cuestiones que la Corte, encabezada por el ministro Hugo Aguilar, prometió como parte de este cambio, y ellos mismos lo elaboran en una narrativa de la Corte neoliberal, acabar con las sesiones privadas, y resulta que se siguen viendo muchos temas en sesiones privadas, no sabemos cómo. Justamente ahí pues hay un elemento de ausencia de transparencia. El tema de impedimentos y excusas, recusaciones, donde vemos que hay personas que integran el Pleno en la actualidad que estudian en la administración pública, que fueron parte del gobierno federal o que tienen una clara militancia política y que no están presentando las excusas, y esto se da, por ejemplo, en el tema de prisión preventiva oficiosa con las ministras Yasmín Esquivel y la ministra Estela Ríos, que ambas han tenido posiciones personales, en el caso de la ministra Yasmín, con los señores Daniel García y Reyes Alpizar, y la ministra Estela Ríos, como consejera de la presidencia jurídica con el presidente López Obrador, fue a defender ante la Corte la figura de prisión preventiva oficiosa, y hoy le tocaría ser quien proyecte el cumplimiento de la sentencia internacional. Claramente no deben hacerlo, no hay objetividad ni imparcialidad. ¿Por qué se pronunciaron por anticipado los dos temas? Se pronunciaron de manera anticipada o de manera perjuiciosa incluso en el caso de una de ellas, y lejos de aceptar excusarse, pues no lo han hecho, ¿no? Y entonces pues nos preocupa. Y también en todos estos temas de la UNAM, ¿no? Que se han visto con la ministra Yasmín, donde la antigua Suprema Corte la consideró impedida y ahora se le considera no impedida, pues se genera un tema de inseguridad jurídica. Esos de algunos de los temas, ¿no? Del funcionamiento de la Corte, y uno muy importante es el anuncio de las audiencias públicas. Se prometió que para nutrir la discusión los ministros, ministras escucharían a las personas, a la ciudadanía, a los grupos interesados, abrieron la discusión con el tema de personas con discapacidad, pero la han vuelto a cerrar, ¿no? No aceptaron la audiencia de las organizaciones que estaban interesadas en llevar argumentos sobre el tema del interés legítimo y la defensa del medio ambiente. Muy importante eso, que es negarle a las organizaciones ambientalistas la posibilidad de promover recursos con interés legítimo a nombre de la sociedad, bueno, sí. En representación de un interés de la sociedad, digamos así. Es justamente, y se discutió sin atender estas inquietudes, y también la de prisión preventiva oficiosa no ha sido aceptada, ¿no? Ni más ni menos, pues sí, son asuntos cruciales los que están en el escritorio de los ministros y ministras. Sí, sin duda. Y ahora vienen desafíos importantes. Digamos, ahí hay una discusión, una dinámica de funcionamiento que nos preocupa. Es el tema, por ejemplo, de la prevalencia de los argumentos políticos y la deferencia que se tiene con el Ejecutivo y el Legislativo. Este pleno analizó un amparo, el incumplimiento de una sentencia por el Congreso de la Unión. Recordarás que el Centro PRO, una organización muy reconocida, presentó un amparo porque se eliminó de la ley de víctimas la garantía legal de un porcentaje del PIB
para el fondo de víctimas. Se suprimió, se le concedió al amparo, se consideró que suprimir la ley iba contra el principio de progresividad y la garantía de los derechos humanos. Ya era cosa juzgada, ya es cosa juzgada. Al analizar el incumplimiento, esto es, no ha cumplido la sentencia del Congreso de la Unión, los ministros y ministras empezaron a reabrir la discusión y en lugar de centrarse en no ha cumplido el Congreso, señalaron, pero el Congreso, la Cámara de Diputados cada año ha dado el presupuesto suficiente, hay voluntad política, se ha garantizado. Pero el tema no es si los diputados amanecen de buen ánimo un año y dan presupuesto suficiente a las víctimas, porque ese mismo criterio podría cambiar y no garantizarse el presupuesto. Entonces, varias ministras, casi 5 de ellos colocaron este tema y señalaban que no había incumplimiento de una sentencia, cuando la sentencia ya es cosa juzgada, y ese es uno de los casos que nos preocupa porque ahora la votación no fue mayoritaria, pero en el futuro, con estos argumentos políticos, lejos de analizar el incumplimiento de las autoridades, se podría llegar a una conclusión de revertir una decisión ya asumida incluso por la propia Suprema Corte, ¿no? Ni más ni menos, pues estamos frente a este panorama. ¿Qué tipo de actividades va a tener o está teniendo el Observatorio de la Justicia? ¿Cómo van a estar? Bueno, además de esta colaboración que hemos acordado con Aristegui Noticias como medio de comunicación independiente, ahora definitivamente como multiplataforma, ¿qué tipo de cosas van a hacer? Queremos elaborar información objetiva y verificable para robustecer la opinión pública y llevarle a la gente pues argumentos más allá de si estamos o no de acuerdo con que se vote a las y los jueces, evidencia real, verificable, de si se está actuando de manera garante de los derechos humanos o no, y en ese contexto pues vamos a presentar informes, vamos a tener espacios periódicos en las universidades, vamos a tener colaboraciones en medios de comunicación, de manera que estos temas sensibles de las decisiones judiciales puedan ser revisados, verificados y podamos contrastar, ¿tenemos o no una mejor calidad de la justicia? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos teniendo retrocesos? ¿Estamos teniendo criterios de prevalencia política y no de contenido de derechos humanos? Y básicamente, ¿no? Trabajaremos en distintos espacios informativos, académicos y en diálogo también, debemos decirlo, pues, en una crítica que busca ser constructiva con las autoridades, pero que parte de un reconocimiento de que este conjunto de reformas sí constituyen una nueva etapa y que estamos empezando a ver pues un funcionamiento distinto del Poder Judicial, que además pues en el contexto que tenemos de concentración de poder, y eso también es importante señalarlo, hay un modelo, los propios impulsores ahora de la Cuarta Transformación han dicho, necesitamos la Constitución de la 4T, ¿no? Y entonces pues en ese contexto ha habido muchas reformas. La Constitución de la 4T así de plano, como a la medida. Sí. Tremendo, es una cosa muy fuerte eso. Eso lo a la medida de un proyecto político, una constitución para todos los mexicanos, a la medida de algo que es pues una político, transitorio y bueno, que habría que distinguir, no es lo mismo. ¿Se dice en voz alta eso? Sí, claro, eso se dijo en el aniversario de la Constitución del año pasado, el diputado Luna hizo este comentario, pero no es el único, en realidad sí ha habido toda una narrativa, Ricardo Monreal en su momento, el presidente López Obrador, de señalar que las reformas, que la Constitución y los poderes públicos habían tenido un comportamiento neoliberal y por lo tanto había que transformarlos, incluyendo pues cimientos constitucionales. Eso ha sido parte de este motivo de las reformas. Lo preocupante es que muchas de estas en realidad son contrarias a los temas de derechos humanos. Hemos dicho prisión preventiva, pero también el tema de la militarización de la seguridad pública se constitucionalizó, que la Guardia Armada, la Guardia Nacional sea una fuerza armada permanente en contra de sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Muy recientemente el de la señora Ernestina Asensio, pero desde el caso Radilla Pacheco ya se nos había dicho, los militares no deben hacer estas funciones, deben estar de manera transitoria, excepcional, subordinada, y que hace la Cuarta Transformación, dice, pues lo coloco en la Constitución, es una fuerza permanente y eso aparentemente lo haría irrevisable, ¿no? Y el problema es ese, se está legislando con un criterio político de muy corta duración, pero en contra de derechos humanos, compromisos, sentencias nacionales e internacionales.
Pues ahí está todo un programa del cual seguiremos hablando. Simón Hernández León, muchísimas gracias por estar aquí como parte de este Observatorio de la Justicia que, bueno, pues ha detonado desde el año pasado y del cual seguiremos siendo parte en esta, pues, recuperación de lo que están haciendo, en esta difusión de la observación que se está haciendo de lo que ocurre hoy por hoy con la justicia mexicana. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Feliz año, Simón Hernández León. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por tu presencia. Volvemos después de la pausa. Tenemos más esta mañana de lunes.